El sol abrasador de la Mancha se alzaba sobre los campos de viñedos y olivares, tiñendo de dorado las llanuras secas que rodeaban la finca de don Serafín. Yo, Elías, de 24 años, estaba en el establo, con las botas hundidas en la paja impregnada de humedad, el aire cargado del olor a cuero, heno y el sudor de los caballos. Mis manos, ásperas por el trabajo, sostenían un rastrillo mientras limpiaba el box de Trueno, un caballo de raza española con una mirada que parecía entenderte mejor que cualquier persona. Entonces, la puerta de madera crujió con fuerza, golpeando la pared de adobe. Era Lázaro, el hijo de don Serafín, que irrumpió con ese aire de superioridad que siempre me ponía los nervios a flor de piel. Lázaro, de mi misma edad, vestía un traje impecable, con una camisa blanca que brillaba bajo el sol manchego, como si acabara de salir de un anuncio en lugar de pisar un establo polvoriento. Sus ojos, de un castaño intenso, tenían esa chispa burlona que me perseguía desde la adolescencia, pero también algo nuevo, una intensidad que me desconcertaba y que no podía descifrar. Me miró de arriba abajo, con esa sonrisa torcida que parecía decir, aquí estoy yo, y tú sigues siendo el mismo. Me ajusté la vieja camisa de trabajo, pegajosa por el calor, y seguí rastrillando la paja, intentando ignorarlo. Me llamo Elías, y mi vida siempre ha girado en torno a los caballos. Mi padre, Rufino, lleva años trabajando como caballerizo para don Serafín, un hombre tan rico que podría comprar medio pueblo de Alcázar de San Juan sin pestañear. Desde pequeño, seguía a papá por la finca, aprendiendo a cepillar los caballos, a ajustar las cinchas de las sillas, a calmarlos con susurros cuando el viento manchego los ponía nerviosos. Los caballos eran mi refugio, mi mundo. Sus crines suaves, su respiración cálida, el sonido rítmico de sus cascos en la tierra seca, todo eso era mi hogar, un lugar donde nadie podía herirme. Ni siquiera Lázaro. Pero él siempre lo intentaba. Cuando teníamos 16 años, yo era un chico flaco, con el pelo revuelto y ropa gastada por el trabajo en la finca. Lázaro, en cambio, lucía camisas planchadas y esa confianza que solo el dinero puede dar. Aparecía casi todos los días en el establo, justo cuando llegaba de la escuela para ayudar a papá. ¿Qué, Elías, todavía limpiando estiércol?, decía, apoyado en la pared de adobe, con el sol reflejándose en su pelo castaño. Hueles a caballo hasta en los sueños, ¿verdad? Yo apretaba los dientes, con las mejillas ardiendo, y seguía cepillando a los animales como si sus palabras no existieran. Papá, a pocos metros, me lanzaba miradas de advertencia. Elías, no le hagas caso, me dijo una tarde mientras caminábamos hacia casa, cruzando los campos de vides que se perdían en el horizonte. El cielo se teñía de naranja, y el olor a tierra seca llenaba el aire. Ese chico es el hijo del patrón, ¿quieres que nos echen? Pero es él quien me busca, papá. Protesté, con la voz temblando de rabia. Me trata como si no valiera nada. Vales más que eso, respondió papá, posando su mano callosa en mi hombro. No le des el gusto. Piensa en tu futuro, ¿no quieres ser veterinario? Mantén la cabeza alta y trabaja duro. Asentí, aunque por dentro hervía. Lázaro siempre encontraba la manera de pinchar donde más dolía. Se burlaba de mi ropa remendada, de nuestra casa humilde en las afueras del pueblo, de la vida sencilla que llevábamos. ¿De verdad crees que vas a salir de este rincón perdido, Elías?, me soltó un día mientras lustraba una silla de montar. ¿O vas a pasarte la vida recogiendo estiércol? Déjame en paz, Lázaro, murmuré, sin levantar la vista. Mira, el chico del establo sabe hablar, se rió, con esa risa cortante que resonaba en el aire caliente. ¿En serio, Elías, para qué te esfuerzas? Nunca vas a encajar en nuestro mundo. Apreté los puños, pero las palabras de papá me frenaban. Tragué mi furia y seguí con mi trabajo, en silencio. Los años pasaron, y comencé mis estudios de veterinaria en Ciudad Real, ayudando a papá siempre que podía. Las visitas de Lázaro se volvieron menos frecuentes, pero sus palabras se quedaron grabadas en mí, como un eco que no se apagaba. Todo cambió cuando papá se lesionó la espalda. Fue algo grave, tanto que apenas podía caminar. Yo estaba en mi último año de carrera, con 24 años, y no podía dejar los estudios. Pero papá era el sustento de la familia, mamá no trabajaba, y perder su empleo era impensable. Pedí un semestre de permiso en la universidad,
Tomé su lugar en el establo y recé para que se recuperara pronto. Una noche, el sonido de risas y música llegó desde la casa grande de don Serafín. El joven señor ha vuelto, me dijo Carmen, una trabajadora de la finca, mientras sacaba agua del pozo. Terminó sus estudios en Madrid, en una escuela de esas importantes. Hoy hay fiesta. Así que Lázaro estaba de vuelta. No lo había visto en años, solo lo había divisado de lejos en alguna de sus visitas fugaces. Esa noche, lo vi en la terraza, rodeado de amigos, con un vaso en la mano, riendo con fuerza. Parecía diferente, más robusto, más seguro, con un rostro que mostraba una madurez que no tenía antes. Aparté la mirada antes de que me viera. Pero a la mañana siguiente, allí estaba, en el establo, con un traje elegante que desentonaba entre la paja y los arneses. «Hola, Elías», dijo, con esa sonrisa burlona de siempre. «¿Sigues aquí?» Pensé que ya serías veterinario o algo por el estilo. Se acercó, y el aroma de su colonia cara se mezcló con el olor terroso del establo. «¿O sigues siendo el ayudante de tu padre?» Me detuve, con el cepillo temblando en mi mano. «Estoy ayudando a mi padre, sí», respondí, conteniendo la calma. «¿Y tú, qué haces aquí, además de pavonearte?» Soltó una risa, pero sonó forzada. «Venga, Elías, siempre tan susceptible. Solo vine a ver cómo está el chico del establo». Se apoyó en un poste, observándome. «No has cambiado mucho, ¿sabes? Sigues siendo sencillo». La rabia creció dentro de mí, pero recordé a papá. «Si ya terminaste, Lázaro, tengo trabajo». Me giré, pero él posó una mano en mi brazo, con suavidad, lo suficiente para detenerme. Sus ojos, de repente serios, me descolocaron. «Espera», dijo en voz baja. «Quizá me pasé, podemos hablar, ¿no?» Lo miré, confundido. ¿Qué quería? «Después de tantos años, ¿por qué este cambio?» Su rostro estaba tan cerca que noté pequeñas arrugas en las esquinas de sus ojos, algo nuevo desde aquellos días de adolescentes. Mi pulso se aceleró, y no sabía si era por la rabia o por algo más, algo que no quería nombrar. El calor de la mancha pesaba como una manta sobre los establos, y el aire olía a tierra seca y a las hierbas silvestres que crecían entre los olivares. Yo estaba ajustando la montura de Viento, un caballo tordo de carácter tranquilo, cuando Lázaro apareció de nuevo, con esa postura suya que mezclaba arrogancia y algo más difícil de descifrar. Llevaba los brazos cruzados, una sonrisa educada que apenas ocultaba esa chispa de desafío que siempre me ponía en guardia. La conversación del día anterior, con su inesperados «podemos hablar», seguía rondándome la cabeza, dejándome inquieto. Ahora, ahí estaba él, pidiéndome que preparara 2 caballos para un paseo. «Vienes conmigo, Elías», dijo, con un tono casi amable, pero con un deje que me hacía dudar de sus intenciones. «No es mi trabajo salir a cabalgar», respondí, apretando la cincha de Luna, una yegua mansa que había elegido para él. «Mañana viene el domador, él se encarga de esas cosas». «Me da igual, Elías», replicó Lázaro, dando un paso hacia mí, con los ojos brillando de seguridad. «Si quieres seguir aquí, haces lo que te digo». Sentí una punzada de rabia, pero pensé en papá, en su empleo, en nuestra casa al borde del pueblo, con su tejado de tejas viejas y el patio donde mamá colgaba la ropa. Asentí sin decir nada, terminé de preparar los caballos y me giré para ocultar mi frustración. Lázaro se alejó, sus pasos resonando en la grava del patio. Media hora después, volvió vestido con un equipo de equitación que parecía sacado de una revista, botas negras relucientes, chaqueta ajustada que marcaba su figura y un casco que costaba más que mis libros de veterinaria. Era imposible no notarlo, aunque eso solo lo hacía más irritante. Los caballos estaban listos. Para Lázaro, había preparado a Luna, perfecta para alguien que no montaba a menudo. Para mí, elegía Viento, un pura sangre de capa oscura, con una energía que requería mano firme. Viento era mi favorito, su carácter fuerte, casi rebelde, me recordaba a mí mismo en los días más difíciles. Lázaro se acercó, acarició el flanco de Luna con un gesto estudiado, pero luego sus ojos se posaron en Viento. «Quiero ese», dijo, señalando al pura sangre, con una mirada que era puro desafío. Me detuve, con las riendas en la mano. «Viento no es fácil»,
Lázaro, dije, manteniendo la calma. Puede ser peligroso, señor. Puse énfasis en el señor para devolverle un poco de su altivez. Sonrió, pero no había calidez en su gesto. Yo decido, Elías. Se acercó a Viento, que pateó el suelo, inquieto, como si percibiera que este jinete no estaba a su altura. Lázaro, lo digo en serio, insistí, con voz más firme. Viento no es para alguien que no monta a menudo. Soltó una risa seca que hizo que Luna moviera las orejas. ¿Crees que no sé montar? He practicado en Madrid, Elías, en una escuela de equitación de verdad, no con estos animales de campo. Hizo un gesto despectivo hacia Luna, y sentí que la sangre me hervía. Viento no es un animal de campo, respondí, con voz baja pero segura. Y si te pasa algo, el que paga soy yo. Me miró un instante, en silencio, y por un momento pensé que daría marcha atrás. Pero se encogió de hombros, montó a Viento con una seguridad fingida y tomó las riendas. Tranquilo, chico del establo, dijo, con ese tono burlón que me hacía apretar los dientes. Lo tengo controlado. Me mordí la lengua, subí a Luna y guié a los caballos fuera del establo. El sol brillaba en un cielo sin nubes, y los campos de la Mancha se extendían ante nosotros, con sus viñedos y olivares brillando bajo la luz. Avanzábamos en silencio, solo roto por el sonido de los cascos y el resoplido de los caballos. Miraba a Lázaro de reojo, se mantenía erguido, con las manos tensas en las riendas, pero Viento sacudía la cabeza, inquieto. Puede que Lázaro hubiera montado en Madrid, pero Viento no era un caballo de escuela. Tenía un espíritu indomable que sentía cualquier duda en su jinete. Suelta un poco las riendas, le dije mientras bordeábamos un sendero flanqueado por almendros. A Viento no le gusta que lo aprieten tanto. Gracias por el consejo, Elías, respondió sin girarse, con un toque de sarcasmo. Sé lo que hago. Puse los ojos en blanco, pero no dije nada. Seguimos avanzando, pasando bajo las ramas retorcidas de los almendros, con el aroma de la tierra seca llenando el aire. Lázaro intentaba parecer relajado, pero sus hombros estaban tensos, y Viento se ponía más nervioso. De repente, el pura sangre dio un pequeño respingo, relinchando, y Lázaro se aferró a las riendas, con el rostro pálido. Tranquilo, Viento, grité, acercando a Luna para tomar sus riendas y calmarlo. Te lo dije, Lázaro. Siente que estás nervioso. No estoy nervioso, siseó, aunque sus manos temblaban al apretar las riendas. Déjame, lo controlo. No lo parece, murmuré, pero solté las riendas y retrocedí con Luna. Viento se calmó, pero Lázaro apretaba los labios, como si quisiera demostrar algo. No sabía si a mí o a sí mismo. Cuando pasábamos cerca del pozo de la finca, apareció Carmen, la trabajadora de la casa, con un cesto de ropa bajo el brazo. Nos miró con una sonrisa pícara. Vaya, Elías, llevando al señorito a pasear por el campo manchego, dijo, con ese tono socarrón tan típico de la zona. Cuidado, Lázaro, que los caballos de aquí tienen más genio que los de tus escuelas de ciudad. Soltó una risita, con los ojos brillando de picardía, antes de seguir su camino. Lázaro enrojeció ligeramente, pero no respondió, concentrado en Viento. La ocurrencia de Carmen me hizo sonreír por dentro, siempre tenía la habilidad de poner las cosas en su sitio. El resto del paseo transcurrió en silencio. Estaba molesto, pero también preocupado. Si Viento hubiera desmontado a Lázaro, yo habría cargado con las culpas. Pero había algo más, una sensación que no podía precisar. Lázaro no era exactamente el mismo chico arrogante de antes. Bajo su fachada, se percibía una inseguridad, algo que ocultaba tras esa sonrisa provocadora. ¿Y ese podemos hablar, del día anterior, qué significaba? De vuelta en el establo, Lázaro desmontó, algo rígido pero sin incidentes. Dio una palmada en el cuello de Viento, como queriendo mostrar que había dominado la situación. No estuvo mal, dijo, con una mezcla de arrogancia y algo más suave. Tuviste suerte, respondí mientras desensillaba a Luna. Viento estaba de buen humor hoy. Soltó una risa, menos segura que de costumbre. Tal vez. O tal vez soy mejor de lo que crees. Hizo una pausa, me miró, y pensé que iba a soltar otra de sus pullas. Pero dijo, gracias,
Elías. Por venir. Parpadeé, desconcertado. De nada, balbuceé, sin saber cómo reaccionar. Asintió, dio media vuelta y se dirigió a la casa grande, con su equipo de equitación brillando bajo el sol manchego. Me quedé allí, con las riendas en la mano, preguntándome qué acababa de pasar. ¿Lázaro agradeciéndome? Era la primera vez. Y, sobre todo, porque sentía que quería decir algo más. El sol de la Mancha bañaba los campos con una luz cálida y dorada, haciendo brillar los viñedos y los olivares que rodeaban la finca de don Serafín. Yo estaba en el establo, limpiando los arneses con un trapo viejo, cuando Lázaro cruzó la puerta con paso decidido. Llevaba una chaqueta ligera de montar, con un leve aroma a cuero nuevo que contrastaba con el olor a heno y tierra del establo. Me saludó con un gesto de cabeza, casi cordial, que me dejó descolocado. Elías, prepara 2 caballos, dijo, con una voz que tenía un toque de ligereza inesperada. ¿Tú eliges cuáles? Su tono, menos autoritario que de costumbre, me hizo preguntarme qué tramaba. Desde nuestro último paseo a caballo y su sorprendente gracias, Lázaro había estado apareciendo por el establo con más frecuencia, y su actitud, cada vez más amistosa, me tenía en un constante vaivén de emociones. Sin decir palabra, preparé a Luna para mí, por su calma y fiabilidad, y a Viento para él, aceptando que, aunque con esfuerzo, había demostrado poder manejar al pura sangre. Salimos del establo, con los cascos resonando en el sendero de grava que serpenteaba entre los almendros. Esperaba una de sus típicas pullas, pero Lázaro cabalgaba en silencio, con la mirada perdida en las colinas manchegas, donde el horizonte se fundía con el cielo azul. Nos detuvimos junto a un arroyo pequeño, bordeado de juncos, donde los caballos bebieron. El agua brillaba bajo el sol, y me vinieron recuerdos de mi infancia, cuando papá y yo veníamos a pescar truchas en un riachuelo como este, con el aroma del tomillo silvestre en el aire. Lázaro, agachado junto a Viento, miraba el agua correr. Este lugar es tranquilo, murmuró, con un tono nostálgico que me sorprendió. Me recuerda a los veranos con mi madre en un pueblo cerca de Cuenca. Nos sentábamos junto a un río, y ella me hablaba de las constelaciones. Su voz, suave y cargada de recuerdos, me pilló desprevenido. Asentí, dividido entre el impulso de compartir algo y el temor de romper ese instante frágil. Seguimos cabalgando bajo las ramas extendidas de un olivo centenario, que proyectaban sombras moteadas sobre el camino. De pronto, Lázaro se giró hacia mí. «Oye, Elías, ¿tú cómo estás?», preguntó. «Me refiero a tus estudios veterinaria, ¿verdad? ¿Cómo va eso?». Me encogí de hombros, cauteloso. «Sí, veterinaria. Tuve que pausar un semestre para ayudar a papá. Pero estoy cerca de terminar». Asintió, con un interés que parecía genuino. «¿Y cómo es eso de trabajar con animales todo el día, en vez de con personas?». Lo observé, buscando alguna señal de burla, pero su rostro estaba abierto, curioso. «Los animales son más honestos», respondí. «No esconden lo que sienten. Si los tratas bien, te devuelven el cariño con creces». «Eso suena a una buena forma de vivir», dijo, con una sonrisa pequeña que le curvó los labios. «¿Y qué hay de tu vida fuera de la finca, amigos, alguien especial?». Hizo una pausa, como midiendo sus palabras. «¿Una novia, o algo por el estilo?». La pregunta me dejó sin aire, y mi corazón dio un vuelco. «¿Por qué quieres saber eso?», repliqué, con más desconfianza de la que pretendía. Se encogió de hombros, manteniendo sus ojos en mí. «Solo quiero charlar». «Podemos hablar, ¿no?». Dudé, pero su tono sincero me animó a responder. «Tengo amigos, ¿sí? Y, hubo alguien importante en mi vida». Alzó una ceja, intrigado. «Sí, ¿cómo se llamaba?». Apreté las riendas de Luna, enderezándome. Se llamaba Antonio. Lázaro se quedó inmóvil, con la mano tensa en las riendas de Viento, y me miró con los ojos muy abiertos. El silencio se instaló, roto solo por el murmullo del arroyo y el resoplido de los caballos. «¿Antonio?», preguntó, con la voz ligeramente temblorosa. «Eso es un problema», solté, más cortante de lo que quería. Había aceptado quien era hace tiempo, y no iba a justificarme, menos aún ante él. «No, para nada»,
se apresuró a decir, levantando las manos como para calmar la tensión. Solo, no me lo esperaba, ¿lo dices en serio, oh? Lo fulminé con la mirada, sintiendo la rabia subir. Lo digo como alguien que habla de su ex, sin más. Bajó la vista, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Perdona, fui torpe, murmuró. ¿Y por qué no funcionó? Respiré hondo para calmarme. Se volvió demasiado presumido, dije, y sin pensarlo añadí, un poco como tú antes. Lázaro me miró, con los ojos abiertos de sorpresa, y luego bajó la cabeza, en silencio. Viento relinchó, como si quisiera aliviar la tensión. Me lo merezco, dijo al fin, sin rastro de sarcasmo. Quizá lo tenga ganado. Hizo una pausa y luego preguntó, más suave, ¿qué buscas en las personas, Elías? ¿Qué es importante para ti? La pregunta, tan directa, me descolocó. Miré los campos bañados por el sol, pensando. Su corazón, dije al fin. ¿Cómo actúan, si son sinceros? Que amen la vida, la naturaleza, los animales. Eso es lo que importa. Lázaro asintió, como si cada palabra resonara en él. Eso suena, verdadero, murmuró, casi para sí mismo. El resto del paseo fue tranquilo, pero una nueva tensión flotaba entre nosotros, algo que no podía nombrar. Lázaro ya no era el chico arrogante que me sacaba de quicio. Había algo diferente en él, una faceta que aún no entendía. En las semanas siguientes, Lázaro cambió. Venía al establo casi todos los días, pero no para provocarme. Un día, me trajo un equipo de trabajo nuevo, una chaqueta resistente, guantes de cuero y botas de calidad, cosas que nunca podría haberme comprado. No quiero que vayas por ahí como un espantapájaros, bromeó, pero sus ojos decían algo más profundo. Acepté el regalo, sintiendo que iba más allá de las apariencias. Con ese equipo, el trabajo era más cómodo, y Lázaro se quedaba a menudo a ayudar. Quería aprender a cepillar los caballos, a ajustar las monturas, y yo le enseñaba. Trabajábamos juntos, limpiando a luna y a viento, riendo cuando viento nos salpicaba de paja al sacudir la cabeza. No eres tan insoportable cuando dejas de hacerte el importante, le dije un día, mientras guardábamos las sillas en el cobertizo. Soltó una carcajada sincera que le iluminó los ojos. Y tú no eres tan gruñón cuando bajas la guardia, respondió, con un tono cálido, casi cariñoso. Mis mejillas se encendieron, y me giré para ocultar mi turbación. Lázaro había cambiado, eso era innegable, pero había algo más. Sus miradas que se prolongaban, sus gestos casuales, como cuando me pasaba un cepillo y nuestros dedos se rozaban, hacían que mi corazón latiera más rápido. Era Lázaro, el mismo que me había molestado durante años. Pero también era este hombre, con las manos llenas de polvo, cuya sonrisa me desarmaba. El establo estaba en calma, con el suave resoplar de viento en su box como único sonido, mientras yo terminaba de limpiar el último rincón con una horca. El aroma a heno y cuero llenaba el aire, mezclado con la brisa seca que se colaba por las ventanas de madera. Entonces, Lázaro apareció junto a mí, con las manos en los bolsillos de una chaqueta sencilla, menos ostentosa que sus habituales atuendos de ciudad. Su presencia, ahora tan familiar, aún me ponía nervioso. Elías, dijo, con una voz titubeante que no era propia de él, ¿te apetecería cenar conmigo esta noche? Me quedé paralizado, mirándolo fijamente, mientras mi corazón se aceleraba. Lázaro, el mismo que me había atormentado durante años, invitándome a cenar. No podía negar que su cambio reciente, sus esfuerzos por ser más cercano, más humano, había despertado algo en mí. Pero pensé en papá, en su trabajo, en la fragilidad de nuestra vida en el borde del pueblo. Si algo salía mal con Lázaro, las consecuencias podían ser devastadoras para mi familia. No sé, murmuré, removiendo la paja con la horca para evitar sus ojos. Estoy muy liado. Frunció el ceño, acercándose un paso. Terminas a las 6, ¿no? Sí, pero tengo otro trabajo, confesé, sintiendo el peso de la verdad. Los tratamientos de papá son caros, Lázaro. Soy el único que trae dinero a casa. Tal vez, otro día. Me miró fijamente, como si quisiera descifrar algo en mi rostro, y por un instante pensé que diría algo profundo. Pero solo asintió,
murmuró un vale y se alejó en la penumbra del atardecer manchego. Al verlo partir, una extraña opresión me apretó el pecho, sin que supiera por qué. 2 días después, en el hospital de Alcázar de San Juan, donde visitaba a papá, la recepcionista me llamó aparte. Señor Martín, los gastos médicos de su padre están cubiertos. Todos, hasta el final de su tratamiento. Parpadeé, atónito. ¿Cómo? ¿Quién lo pagó? Se encogió de hombros. Un donante anónimo. El pago llegó ayer. Pero yo lo sabía. Era Lázaro. Una oleada de gratitud, mezclada con confusión y desconfianza, me invadió. ¿Era esto otro de sus gestos grandilocuentes para impresionarme? ¿O era una ayuda sincera? Sentado junto a la cama de papá, que dormía tranquilo, miré por la ventana, incapaz de decidir. Ese gesto aliviaba un peso enorme, pero también me hacía sentir que le debía algo a Lázaro, y esa idea me incomodaba. Al día siguiente, lo encontré en la terraza de la casa grande, con un vaso de agua en la mano, contemplando los viñedos que se perdían en el horizonte. Elías, dijo al verme, con una sonrisa que le iluminó el rostro. ¿Qué te trae por aquí? Gracias, Lázaro, dije, con más firmeza de la que sentía. Por lo del hospital. Alzó una ceja, fingiendo desconcierto. ¿De qué hablas? Sabes perfectamente de qué hablo, repliqué, bajando la voz. Es mucho para mí. Fue un gran gesto, pero te lo devolveré. Se recostó en su silla, mirándome con esos ojos que siempre me desarmaban. De acuerdo, dijo simplemente. Tú lo devolverás. Asentí, aliviado de que no insistiera. Pero su sonrisa, cálida, casi tierna, me dejó sin defensas, como si no necesitara palabras para hacerme tambalear. Una semana después, acepté su invitación a cenar. No en el comedor lujoso de la finca, sino en una taberna del pueblo vecino, con paredes de piedra y mesas de madera desgastada, iluminadas por lámparas tenues. Me sentía fuera de lugar con mi chaqueta, la más decente que tenía, frente a Lázaro, cuya camisa, aunque sencilla para él, valía más que mi sueldo mensual. Pero esa noche, Lázaro era diferente, relajado, atento, con una vulnerabilidad que no había visto antes. Hablamos de los caballos, de la finca, de cosas pequeñas, hasta que una melodía tradicional manchega sonó en la taberna, tocada por un guitarrista local. Lázaro sonrió, siguiendo el ritmo con los dedos en la mesa. Mi abuela cantaba esta canción cuando era niño, dijo, con los ojos brillantes. Me hacía bailar en sus rodillas. Reí, confesando que mi madre tarareaba lo mismo mientras preparaba migas en la cocina. Por un momento, esa melodía nos unió, como si nuestros mundos, tan distintos, compartieran un hilo invisible. Luego, Lázaro se inclinó hacia mí, con los codos en la mesa. Elías, murmuró, te aprecio de verdad. Y te debo una disculpa. Fruncí el ceño, con la cuchara detenida a medio camino. ¿Por qué? Por el pasado, dijo, sin apartar la mirada. Por todos esos años en los que te molesté. Ya entonces sentía algo por ti, a mi manera. Pero no sabía cómo manejarlo, así que te fastidiaba como un idiota. Fui un estúpido. Lo miré, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Lázaro, ¿sintiendo algo por mí desde la adolescencia? Las palabras daban vueltas en mi cabeza, y oscilaba entre la incredulidad y el impulso de salir corriendo. Me trataste como si no valiera nada, dije, con la voz ronca. ¿Y ahora dices que era porque sentías algo por mí? Bajó la vista, jugueteando con el borde de su vaso. Sí. Fue una tontería. No sabía cómo expresarlo. Pero ahora, ¿me darías una oportunidad? Tragué saliva, con la boca seca. Lázaro, yo también te aprecio. Un poco. Pero venimos de mundos distintos. Tu familia, tus amigos, nunca me aceptarían. ¿Y si esto sale mal, qué pasa conmigo, con papá? Se enderezó, buscando mis ojos. Mi familia, mis amigos, me dan igual. Eres tú quien me importa, Elías. Quería creerle, dejar que esa calidez en mi pecho tomara el control, pero un miedo profundo me frenaba. Los años de burlas, la brecha entre nuestras vidas, el temor a que esto fuera solo un capricho.
Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué, viendo un número desconocido, pero algo me empujó a contestar. Diga, dije, vacilante. ¿Elías Martín? La voz era fría, cortante. Soy don Serafín. Sé lo que pasa con mi hijo. Deja de jugar con él. Si sigues, tú y tu padre tendrán problemas graves. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Colgué, con la mano temblando, y me encontré con la mirada preocupada de Lázaro. Elías, ¿qué pasa?, preguntó, pero apenas podía respirar. Mi corazón latía con fuerza, el mundo parecía desmoronarse. ¿Debía confiar en Lázaro, contarle la amenaza y enfrentarme a su padre juntos? ¿O debía cortar por lo sano, decirle que no teníamos futuro? Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Todo se detuvo, y yo no tenía respuestas.